¿Qué sucede cuando el encanto se vuelve condescendiente y la compostura se convierte en la última línea de defensa? En el programa Tamron Hall, lo que comenzó como una entrevista, pulida sobre filantropía, se transformó en una tormenta. Televisada entre la gracia y el ego, Meghan. Markle entró esperando admiración y salió enfrentando lo único para lo que nunca se había preparado: la rendición de cuentas. El estudio brillaba bajo una suave iluminación dorada. Las cámaras se deslizaban silenciosamente, capturando el set pulido, los tonos azules profundos, los reflejos ámbar y la presencia serena de Tamron Hall, sentada con su elegancia característica. Era una mañana como cualquier otra, excepto que hoy Meghan Markle estaba en la silla frente a ella. El público murmuraba con emoción, los teléfonos levantados discretamente para capturar el momento. Meghan entró al estudio, cada centímetro la imagen de la sofisticación tranquila. Pero la calma era engañosa. Sus ojos traicionaban un brillo, el tipo que sugiere que no estaba allí solo para hablar. Tamron la recibió con una sonrisa que podía calmar una tormenta. «Meghan, gracias por acompañarnos», comenzó cálidamente. «Ha sido un gran año para ti, desde nuevos proyectos hasta nuevos titulares. Antes de profundizar, ¿cómo están tú y Harry?» Una pregunta simple, una apertura suave, pero la sonrisa de Meghan se tensó, afilada en los bordes. «Estamos prosperando, Tamron», dijo, con una voz suave pero fría. «Simplemente me resulta agotador cómo la gente se siente con derecho a diseccionar mi vida personal. Tal vez si se concentraran en sus propias relaciones serían más felices». Unas risas incómodas recorrieron el público. Tamron no se inmutó. «Lo entiendo», respondió con calma. «Aunque algunos podrían decir que, al compartir tanto públicamente, la curiosidad es un resultado natural». Meghan se reclinó, cruzando una pierna sobre la otra, su tono volviéndose firme. «No lo veo como compartir», dijo. «Lo veo como corregir mentiras. Hemos sido atacados injustamente. Solo nos estamos defendiendo, lo cual, por cierto, cualquiera en nuestra posición haría». Aplausos educados siguieron, vacilantes, cuidadosos. Tamron asintió lentamente. «Aún así», continuó suavemente, «la conversación sobre la familia real parece no tener fin». «¿Por qué crees que es así?». Los labios de Meghan se curvaron en una sonrisa burlona. «Porque la gente no puede soltarlo», dijo. «Especialmente los medios. Están obsesionados. Harry y yo hemos seguido adelante, pero parece que todos los demás no». Los dedos de Tamron golpearon suavemente sus tarjetas. «¿Te refieres a la prensa o al público?» «Ambos», respondió Meghan con brusquedad. «Seamos honestos, a la gente le encanta odiar. Prefieren proyectar sus propias frustraciones en los demás antes que admitir que el mundo necesita un cambio. Y yo represento ese cambio». La reacción del público fue mixta. Algunos aplaudieron, otros intercambiaron miradas incómodas. Tamron, imperturbable, pasó una página en sus notas. «Hablemos de ese cambio», dijo. «Has hablado sobre modernizar las instituciones. ¿Crees que la monarquía fracasó en modernizarse?» «Completamente», dijo Meghan sin dudar. «Es un sistema construido sobre ideales obsoletos. Intenté traer progreso, compasión, diversidad, pero no estaban preparados. La verdad es que el problema no era yo, eran ellos». Su tono llevaba un filo inconfundible, cortando la pulida cortesía del set. Se oyeron leves jadeos del público. La voz de Tamron se mantuvo serena. «Esa es una declaración fuerte». «Es una declaración honesta», replicó Meghan. «A la gente no le gusta la honestidad. Prefieren los cuentos de hadas, pero yo no juego a eso». Los aplausos esta vez fueron a medias, dispersos y cautelosos. Los ojos de Tamron, sin embargo, brillaron, no con hostilidad, sino con reconocimiento. Había entrevistado a personas poderosas antes, pero pocas llegaban ya luchando con fantasmas. Tamron cambió de ritmo. «Retrocedamos un momento. Tenías una carrera actoral exitosa antes de la realeza. ¿La extrañas alguna vez?» Meghan rió suavemente, un sonido desdeñoso. «¿Actuar? No, ya superé eso. Ahora hago un trabajo que realmente importa. Es satisfactorio hacer algo real». Su tono permaneció lo suficiente como para que el público captara la implicación. Actuar no era real, ni lo eran quienes aún lo hacían. La expresión de Tamron no vaciló. «Imagino que muchos de tus fans de esa época podrían sentirlo diferente», dijo Tamron con voz uniforme. «¿Crees que esa visibilidad temprana ayudó a formar tu plataforma actual?» «Para nada», respondió Meghan rápidamente. «Mi plataforma está construida sobre quién soy, no sobre algún programa de televisión que hice hace años».
Eso es irrelevante ahora. Un murmullo recorrió la sala. Ahí estaba, el primer destello de arrogancia detrás del encanto. Tamron se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono suave pero cargado de precisión sutil. Bueno, dijo, nuestros espectadores podrían tener sus propias opiniones al respecto. El estudio se llenó con una mezcla incómoda de aplausos y susurros. Los ojos de Megan parpadearon, la irritación disfrazada detrás de su sonrisa bien practicada. Cuando Tamron habló de nuevo, su voz cargaba una calma deliberada, el tipo nacido de la contención. Toquemos algo más personal, si no te importa. Tu relación con la difunta reina fue descrita como cordial. ¿Cómo la caracterizarías ahora? Por un momento, el rostro de Megan se suavizó. Luego se endureció nuevamente. La respetaba, dijo. Pero el respeto solo llega hasta cierto punto cuando toda la institución se niega a hacer lo correcto. A la gente le gusta fingir que nuestra relación fue especial, pero la verdad es que podría haber hecho más. No lo hizo. Suspiros recorrieron al público como una ola. Incluso para una audiencia estadounidense, criticar a la reina tenía peso. Tamron no parpadeó. Algunos podrían decir que esa es una visión dura, dijo suavemente, especialmente dado el afecto que el público veía entre ustedes. La respuesta de Megan fue rápida y aguda. Con todo respeto, Tamron, tú no estuviste allí. Es fácil especular desde afuera. Los labios de Tamron se apretaron, la más leve señal de tensión, pero su tono permaneció sereno. Entiendo, Megan, pero tú has compartido tu versión públicamente muchas veces. Cuando alguien comparte su historia, se convierte en parte de una conversación más amplia. Megan soltó una risa baja. La conversación. Esa es la excusa favorita de los medios. Tal vez es hora de que los periodistas dejen de fingir que son analistas y empiecen a escuchar. El aire en Estudio 6A se volvió espeso. El público murmuró. Tamron dio una pequeña sonrisa controlada, la clase que advierte precisión bajo la contención. Bueno, dijo con calma. Esa ciertamente es una perspectiva. Las cámaras capturaron todo. La sonrisa burlona de Megan, la compostura de Tamron y el muro invisible que comenzaba a formarse entre ellas. Cuando llegó la primera pausa comercial, una verdad era clara para todos los que miraban. Esto no iba a ser otra entrevista matutina educada. Estaba a punto de convertirse en una batalla de compostura, y una de ellas ya estaba perdiendo terreno. El aire en el estudio había cambiado. Había desaparecido el agradable murmullo de la emoción del público, reemplazado por la tensa quietud de quienes se daban cuenta de que estaban presenciando algo desmoronarse en vivo. Las cámaras siguieron rodando, capturando cada tic, cada pausa, cada mirada que duraba un segundo demasiado. Megan se sentó con el mentón ligeramente elevado, los brazos cruzados con soltura sobre su regazo, una imagen de desafío compuesto. Tamron, por el contrario, estaba quieta y centrada, su postura, firme pero elegante. Para el espectador casual, aún parecía una entrevista. Para todos en la sala, era algo completamente diferente, un duelo envuelto en civilidad. Tamron comenzó con cuidado. Megan, a menudo describes tu viaje como uno de autoliberación, rompiendo con un sistema que te restringía. Sin embargo, muchos dirían que sigues participando profundamente con ese mismo sistema. Tu podcast, tu documental, tu libro, todos giran en torno a la monarquía. ¿Por qué volver a visitar lo que dejaste atrás? La sonrisa de Megan se afinó. Porque la gente sigue preguntando al respecto, dijo con frialdad. No puedo controlar la obsesión. Solo puedo responder a ella. Tal vez diga más sobre el público que sobre mí. El tono de Tamron se mantuvo cálido, pero había un acero silencioso debajo. Pero sí tienes control sobre las historias que eliges contar, ¿no? Sobre lo que decides resaltar. Megan inclinó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Me parece fascinante cómo a los periodistas les encanta enmarcar eso como una elección mía, cuando en realidad solo estoy recuperando una narrativa que me fue robada. Tal vez los medios deberían dejar de fingir que son los guardianes de la verdad. Unas pocas exclamaciones y murmullos se extendieron por el público. Los labios de Tamron se curvaron en una sonrisa educada, casi simpática. ¿Guardianes? Tal vez no, respondió. Pero sí somos quienes hacemos preguntas. Es parte del trabajo. Megan se inclinó hacia adelante, su tono afilado. No, Tamron. Lo que hacen los periodistas no es cuestionar. Es diseccionar, manipular, torcer palabras para titulares. Lo he vivido.
He sido vilipendiada por personas como tú, que dicen buscar la verdad. El público se removió, incómodo. Tamron parpadeó una vez, tranquila, serena. Lamento que te sientas así, dijo suavemente, pero me gustaría pensar que esta conversación trata sobre claridad, no vilificación. Megan soltó una ligera risa, aunque sonó quebradiza. Claridad o control. No pretendamos que esto no se trata de entretenimiento. Me invitaste aquí por audiencia, y ahora te sorprende que me niegue a ser complaciente. El público volvió a jadear. Los ojos de Tamron parpadearon, pero su tono no vaciló. Megan, te invité aquí porque tienes un mensaje que compartir, pero la responsabilidad de ese mensaje, como se recibe, también te pertenece a ti. Megan cruzó las piernas con un movimiento brusco. No necesito lecciones sobre responsabilidad de alguien que se beneficia del controversia. Estoy aquí para hablar de mi fundación, no para ser psicoanalizada en la televisión matutina. Tamron sonrió levemente, y, sin embargo, aquí estamos. La respuesta provocó un murmullo bajo del público, mitad sorpresa, mitad admiración. La sonrisa de Megan desapareció. Disculpa. Tamron mantuvo su mirada, tan serena como siempre. Aquí estamos, dos mujeres teniendo una conversación honesta. ¿No es eso lo que dijiste que querías? La risa de Megan esta vez fue aguda, defensiva. Conversación honesta. Estoy acostumbrada a periodistas reales, del tipo que no disfraza el juicio como curiosidad. Ahora el público cayó completamente en silencio. Tamron respiró hondo. La sonrisa aún estaba ahí, pero el calor detrás de ella se había apagado. Parece que confundes rendición de cuentas con juicio, dijo lentamente. Pero hay una diferencia. Megan se encogió de hombros con desdén. Llámalo como quieras. He lidiado con suficiente rendición de cuentas para toda una vida, generalmente de personas que nunca han estado bajo el microscopio. La mirada de Tamron no se movió. Cierto, dijo, pero el microscopio no inventa lo que magnifica. Fue sutil. Una sola línea, entregada en el mismo tono que Tamron usaba para preguntar sobre obras de caridad o nuevos libros, pero cayó como un trueno. El público jadeó audiblemente. Luego aplaudió. Megan se quedó inmóvil, la boca entreabierta. Luego la máscara regresó. Bueno, veo que ahora buscamos frases virales. Bien por ti, Tamron. Tamron asintió con serenidad. No frases virales, solo perspectiva. Los ojos de Megan se movieron hacia las cámaras y luego de vuelta a Tamron. Su voz bajó, pero el veneno en ella era inconfundible. Eres muy buena interpretando a la periodista compuesta, pero no finjas que no estás disfrutando esto. La voz de Tamron se suavizó. ¿Disfrutando esto? No. Pero creo en el equilibrio, en dar a los invitados espacio para hablar mientras también hago las preguntas que los espectadores merecen escuchar. ¿Y quién decide lo que merecen?, replicó Megan. ¿Tú? ¿El público? ¿Las mismas personas que se burlan de mí por vivir auténticamente? La paciencia de Tamron era visible, tensa, estirada, pero intacta. Megan, no creo que la autenticidad necesite defensa, pero cuando la autenticidad se convierte en actuación, la gente empieza a preguntarse qué partes son reales. Eso fue todo. El rostro de Megan se endureció completamente. No tienes derecho a cuestionar mi autenticidad. No me conoces. Conozco tus palabras, respondió Tamron con calma, las que has elegido compartir. El público rompió en un aplauso suave, percibiendo el cambio en la energía. El tira y afloja silencioso ahora era visible. Megan se enderezó en su asiento. Estás torciendo todo lo que digo, dijo con firmeza. Típico. Vengo a tu programa para hablar de algo significativo, y lo conviertes en teatro sensacionalista. Tal vez la próxima vez invites a mis críticos en su lugar. Tamron juntó las manos, imperturbable. Has enfrentado críticas antes. Dijiste que te hicieron más fuerte. Te estoy dando la oportunidad de demostrar esa fuerza. El silencio después de esa línea fue eléctrico. La cámara hizo un leve zoom, la mandíbula tensa de Megan, la mirada inquebrantable de Tamron. Finalmente, Megan exhaló bruscamente, forzando una sonrisa. Creo que ambas sabemos que la fuerza se ve diferente en mí, Tamron. Pero no todos pueden manejar eso. La sonrisa de Tamron regresó. Calma, controlada, peligrosa. Puede que tengas razón. No todos pueden manejarlo.
Hizo una breve pausa, luego se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en Megan. Pero a veces, Megan, no es la fuerza lo que la gente no puede manejar, es la arrogancia. Las palabras cayeron como vidrio sobre mármol. El público jadeó. Megan parpadeó, la confianza en su rostro vacilando por primera vez. Antes de que pudiera responder, Tamron se volvió hacia la cámara con un timing perfecto. Volvemos enseguida después del corte. Las luces del estudio se atenuaron, pero la tensión permaneció. Megan lanzó dagas con la mirada a Tamron, murmurando algo entre dientes. Tamron no reaccionó. Simplemente recogió sus tarjetas y las alineó con precisión silenciosa. Porque el descanso podría haber pausado la transmisión, pero la batalla estaba lejos de terminar. El regreso del programa comenzó con un plano amplio del estudio. Las luces brillaban de nuevo. Los aplausos sonaban, aunque forzados, tensos, como un intento desesperado de volver a la normalidad. Tamron sonrió a cámara. Impecable. Estamos de vuelta con Meghan Markle, hablando sobre su nuevo proyecto filantrópico y los desafíos de la reinvención personal. Su voz sonaba perfectamente controlada. Ni un ápice de lo ocurrido antes visible en la superficie. Megan también sonreía, aunque su sonrisa parecía más un escudo que una expresión genuina. Los aplausos se desvanecieron. Tamron retomó. Megan, antes de la pausa, hablábamos sobre la fuerza y cómo se percibe en figuras públicas. Me interesa. ¿Cómo defines la fuerza hoy, después de todo lo que has enfrentado? Megan tomó aire. Parecía medir cada palabra, cada movimiento. Creo que la fuerza real es suavidad. Es elegir la empatía cuando es más fácil volverse cínico. He aprendido a no disculparme por mi voz. Tamron asintió, pero su expresión era imposible de leer. ¿Y qué dirías a quienes sienten que tu voz, en ocasiones, se ha utilizado para atacar en lugar de inspirar? Un breve silencio. Las cámaras captaron la tensión en el rostro de Megan, el más leve temblor en su mandíbula. Diría que están proyectando, respondió finalmente. Las mujeres con opinión siempre son vistas como agresivas. Si un hombre dijera lo mismo, sería aplaudido por su franqueza. Tamron inclinó la cabeza, sin apartar la mirada. Entonces, ¿crees que las críticas hacia ti se deben únicamente al género? Megan ladeó la cabeza con lentitud, evaluando la trampa. No únicamente, dijo. También hay racismo, clasismo, misoginia. La lista es larga. Pero curiosamente, nunca se menciona el hecho de que tal vez la gente simplemente no puede aceptar que ya no soy la mujer que solía ser. Tamron asintió, despacio. O tal vez la gente siente que no sabe quién eres realmente, que hay demasiadas versiones y ninguna parece sostenerse. Megan soltó una pequeña risa sin humor. Ah, claro, la vieja narrativa del misterio. Porque una mujer compleja es una amenaza, ¿verdad? Tamron sostuvo la mirada calmada. No. Pero una narrativa inconsistente siempre genera preguntas. El público emitió un murmullo tenue. Era el tipo de tensión que no se puede fabricar. Megan cruzó las piernas. Su tono se volvió más frío. ¿Sabes qué es inconsistente, Tamron? La forma en que los medios me pintan según el día. Un día soy demasiado silenciosa, al siguiente demasiado vocal. Tal vez el problema no soy yo. Tal vez es la necesidad de encasillar. Tamron inclinó la cabeza, reconociendo el punto con un leve gesto. Es un argumento válido, dijo. Pero si no quieres que te encasillen, ¿por qué sigues participando en los mismos espacios que alimentan esa narrativa? El documental, el podcast, la serie sobre tu historia. Cada uno mantiene viva la conversación que dices querer dejar atrás. La voz de Megan se elevó apenas, porque no puedo controlar qué decide consumir la gente. Y francamente, no me disculparé por contar mi verdad. Es mi historia, mi vida, y la contaré como yo quiera. Tamron respondió con suavidad. Pero cuando una historia se cuenta tantas veces, con tantos matices distintos, el público empieza a preguntarse si aún es verdad o simplemente un guión. Fue un golpe quirúrgico. El público reaccionó con un murmullo colectivo, mezcla de sorpresa y admiración. Los ojos de Megan se entrecerraron. ¿Un guión? ¿Estás sugiriendo que lo inventé? Tamron levantó una mano, conciliadora. No sugiero eso. Solo señalo que las verdades más poderosas no siempre necesitan repetirse para ser creídas. Silencio. Una pausa demasiado larga. La clase de pausa que hace que los productores miren con ansiedad hacia el reloj del estudio. Finalmente, Megan sonrió. Era una sonrisa distinta, lenta, controlada, peligrosa.
Eres buena, Tamron. Demasiado buena. Debes practicar frente al espejo. Tamron no se inmutó. Practico el respeto, respondió, incluso cuando no siempre se me devuelve. Un leve jadeo recorrió el estudio. Era cortesía disfrazada de dinamita. Megan respiró hondo, su voz apenas contenida. Sabes, siempre he admirado a las mujeres fuertes. Pero nunca entendí por qué algunas confunden ser directas con ser crueles. Tamron mantuvo su mirada fija, sin pestañear. Y yo siempre he creído que la vulnerabilidad y la humildad son también signos de fortaleza. No opuestos. La tensión ahora era palpable, visible en los rostros de los técnicos detrás de cámara, en los aplausos nerviosos del público que no sabía si debía aplaudir o contener el aliento. Tamron miró directamente a cámara. Seguimos con más después del descanso. No se vayan. El logo del programa apareció en pantalla, pero incluso con la música de transición, el aire seguía cargado. Detrás de cámaras la energía era diferente. Megan se levantó del sofá, enderezando su chaqueta con un movimiento rápido. Esto fue una emboscada, murmuró a su asistente. Tamron, mientras tanto, se quedó sentada, revisando sus notas como si nada hubiera pasado. Sus labios apenas se movieron, pero alguien cerca de ella la oyó susurrar. Solo preguntas, Megan. Solo preguntas. La productora ejecutiva se acercó. Tamron, ¿quieres suavizar el tono cuando volvamos? Está intenso. Tamron alzó la vista. No, solo seguimos con la entrevista. Mientras tanto, en la zona de maquillaje, Megan se miró al espejo, sus ojos centelleando entre enojo y contención. Ella intentó hacerme quedar como hipócrita, murmuró. Su asistente respondió en voz baja. Solo mantén la calma. Vuelve fuerte. Sé tú. Megan asintió. Respiró hondo. Y cuando regresaron del corte, la guerra silenciosa estaba lista para su segundo acto. Las cámaras regresaron. Ambas mujeres sonreían. Pero todos en el estudio sabían que la cortesía ahora era solo una fina capa sobre el campo de batalla. El regreso del corte fue más silencioso que antes. La audiencia, aunque instruida para aplaudir, lo hizo con cierta cautela. Las cámaras se enfocaron en Tamron Hall y Meghan Markle, sentadas frente a frente, separadas por un pequeño sofá beige que ahora parecía un campo de batalla simbólico. Tamron comenzó con una voz tranquila. Megan, dijiste hace un momento que no te disculparás por contar tu verdad. Déjame preguntarte esto. ¿Qué pasa cuando la verdad de alguien entra en conflicto con la verdad de otro? Megan se acomodó, cruzando las piernas lentamente. Eso es lo bello y lo difícil de la verdad, dijo. Cada uno la vive desde su propia perspectiva. Yo no controlo cómo la gente interpreta lo que digo. Tamron asintió. Entonces, ¿crees que la percepción pública de ti es simplemente un malentendido colectivo? Megan exhaló con una sonrisa controlada. Creo que mucha gente necesita que yo encaje en una narrativa que los haga sentir cómodos. Cuando no lo hago, eso se convierte en una amenaza. Tamron replicó suavemente. ¿Y crees que nunca has contribuido a esa confusión? Por ejemplo, en entrevistas anteriores mencionaste querer privacidad, pero también has compartido detalles íntimos en documentales y libros. Un silencio pesado cayó en el estudio. Los rostros del público se tensaron. Megan respondió despacio, casi como si contara hasta 3 antes de cada palabra. La gente confunde privacidad con secretismo. No quiero ocultar mi vida, solo quiero tener el control sobre qué partes comparto. Eso no es hipocresía. Eso es límite. Tamron levantó una ceja, apenas perceptible. ¿Y sientes que aún tienes ese control hoy? Megan miró a cámara. Lo recuperé. Después de mucho trabajo lo recuperé. Tamron sonrió, aunque su sonrisa tenía filo. Incluso ahora, mientras millones miran y cada palabra se analiza en redes, ¿de verdad sientes que el control es posible? Megan mantuvo la mirada. Sí, porque ya no juego el juego de otros. Si la gente quiere interpretarme, que lo hagan. Yo sé quién soy. Tamron asintió con un gesto breve. ¿Y quién eres hoy, Megan? Una pausa larga. Megan respiró hondo y dijo: Soy una mujer que sobrevivió al escrutinio mundial y aún cree en la bondad. El público aplaudió, pero el aplauso sonó más como alivio que entusiasmo. Tamron esperó a que el sonido bajara. Hablando de escrutinio, el tono cambió ligeramente. Has hablado sobre lo difícil que fue lidiar con la prensa británica. ¿Sientes que los medios estadounidenses te han tratado con más justicia? Megan rió sin humor. ¿Justicia? No creo que esa palabra exista en este negocio. Los medios no quieren justicia.
Quieren titulares. Tamron inclinó la cabeza. Entonces esta entrevista ¿también es un titular? Los ojos de Megan se endurecieron. No, Tamron. Esto es una conversación. Tamron sostuvo su mirada. Una conversación que sabías que sería televisada, con millones viéndote. ¿No es eso también una forma de narrativa controlada? La tensión volvió a elevarse, como si el aire en el estudio se hiciera más denso. Megan respondió sin apartar la mirada. Prefiero contar mi historia en un espacio como este que dejar que otros la cuenten por mí. Tamron asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Pero algunos dirían que al contarla tantas veces, la historia pierde peso, que la autenticidad se diluye. Megan se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué se diluye más rápido, Tamron? El respeto. Y he aprendido que a veces, solo el acto de hablar ya provoca que la gente lo pierda. Tamron se mantuvo tranquila. ¿Te refieres al respeto del público o al de tus antiguos colegas y amigos? Megan entrecerró los ojos. Ambos. Pero aprendí que el respeto de quienes solo te aplauden cuando callas no vale la pena conservar. El público reaccionó con murmullos. Tamron respiró profundamente antes de continuar. Algunas personas podrían decir que tus palabras suenan defensivas. ¿Te sientes aún atacada? Megan rió suavemente, sin humor. ¿Aún? No, Tamron. Ese sentimiento nunca se fue. Solo aprendí a convertirlo en combustible. Tamron tomó nota en su libreta. Una pausa medida antes de su siguiente pregunta. Has mencionado en varias ocasiones la palabra combustible. ¿Te impulsa el deseo de justicia o el deseo de redención? Megan se detuvo. Su rostro mostró algo entre reflexión y cautela. Ambos, dijo finalmente. La justicia sin redención es venganza. Y yo no estoy aquí para vengarme. Solo quiero equilibrio. Tamron asintió con lentitud, su tono ahora casi suave. ¿Y lo has encontrado? Megan miró al suelo. Luego volvió a levantar la vista. No del todo, pero estoy más cerca que nunca. El público aplaudió otra vez, más cálido esta vez. Tamron esperó unos segundos antes de continuar. Vamos a hablar de tu nuevo proyecto, Archwell Voices. ¿De qué se trata exactamente? El cambio de tema alivió la tensión, aunque no del todo. Megan sonrió con control renovado. Archwell Voices es una plataforma para amplificar historias de resiliencia. Personas que fueron silenciadas y ahora pueden hablar. Tamron asentía. ¿Te ves reflejada en esas historias? Completamente, dijo Megan. Por eso existe el proyecto. Porque sé cómo se siente que el mundo hable por ti. Tamron respondió con un leve gesto. Entonces esto no es solo una fundación. Es una extensión de ti. Exacto. Megan sonrió. Mi propósito. Tamron dejó su libreta en la mesa. Antes de irnos al próximo bloque, una última pregunta. ¿Sientes que has perdonado todo lo que te hicieron? Megan respiró profundamente. Perdonar no es olvidar. Es decidir no dejar que el dolor te defina. Así que sí. Estoy en paz. Tamron sostuvo su mirada un segundo más antes de decir: Gracias, Megan, por tu honestidad. Volvemos después de la pausa. La música del programa comenzó a sonar. Los aplausos volvieron, pero detrás de escena, el silencio era ensordecedor. Megan miró a Tamron una última vez, y con una sonrisa que parecía tallada en mármol, dijo: Gracias por invitarme. Tamron sonrió de vuelta. Siempre bienvenida. Las cámaras se apagaron, pero la tensión, esa, seguiría mucho después de que los focos dejaran de brillar. Cuando las cámaras se apagaron, el sonido del estudio cambió de inmediato. Los aplausos se desvanecieron en murmullos, y el zumbido de los focos fue reemplazado por el murmullo de los técnicos moviendo cables. Tamron Hall se quedó sentada unos segundos más, respirando despacio, mirando el lugar donde Meghan Markle había estado. Meghan ya se había levantado, con la postura rígida, la sonrisa aún en su rostro, pero los ojos fríos. Un asistente se acercó a ella, ofreciéndole una botella de agua. Ella la tomó sin mirarlo. «Gracias», murmuró, antes de caminar hacia la salida del set. El público seguía susurrando, algunos aún con los teléfonos en alto, otros intercambiando miradas sorprendidas. Todos sabían que acababan de presenciar algo que no estaba en el guión. Tamron finalmente se puso de pie, arreglándose el micrófono. Un productor se acercó apresuradamente. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Tamron sonrió apenas. «Estoy bien», respondió, aunque su voz sonaba tensa. «Solo asegúrate de que la edición mantenga todo íntegro». El productor asintió comprendiendo. Nada debía cortarse. El país tenía que verlo todo. Mientras tanto,
En el pasillo, Meghan caminaba rápido, sus tacones resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. Su asistente personal, Clara, intentó seguirle el paso. «Meghan, ¿quieres ir directo al coche o prefieres pasar al camerino primero?» Meghan no respondió. Su respiración era corta, sus labios apretados. Finalmente giró la cabeza y dijo con voz baja pero helada: «Camerino». Entró, cerrando la puerta con un golpe seco. El espejo frente a ella la devolvía multiplicada, perfecta y furiosa. Se quitó el micrófono con brusquedad y lo dejó caer sobre la mesa. «¿Viste eso?», dijo sin mirar a nadie en particular. «¿Viste cómo me habló?». Clara titubeó. «Tamron puede ser incisiva», murmuró. «Incisiva», repitió Meghan con una sonrisa amarga. «No, querida, fue condescendiente». Se miró al espejo y pasó los dedos por su cabello, respirando con fuerza. Ella pensó que podía hacerme quedar como una hipócrita, ¿verdad? Como si yo fuera otra celebridad caprichosa. Pero no lo soy. No más. Clara no respondió. Sabía que cualquier palabra equivocada podía ser peligrosa. En el set, Tamron bebía agua lentamente, aún con los ojos en el suelo. Su productora Mónica se acercó. «Eso fue intenso», dijo con cuidado. Tamron asintió. «Sí, lo fue. ¿Quieres que recortemos algo antes de emitirlo?» Tamron levantó la vista. «No», dijo con firmeza. «La gente necesita ver lo que pasa cuando las máscaras caen». «Sin filtros», Mónica dudó. «¿Y si recibimos críticas por cómo terminó?» Tamron suspiró. «Entonces responderé con hechos. Yo no la interrumpí. No la insulté. Solo hice preguntas. Si eso molesta, el problema no es mío». Mónica asintió lentamente. «De acuerdo». Horas más tarde, los pasillos del edificio estaban vacíos. Meghan salió finalmente del camerino, con gafas oscuras y el mentón alto. Su seguridad personal la escoltó hasta el coche. Antes de entrar, se giró hacia Clara. «Haz que mi equipo controle la narrativa», ordenó. «Quiero titulares centrados en su hostilidad, no en la mía». Clara tomó nota. «Entendido». El coche arrancó alejándose del estudio. Meghan miró por la ventana, su reflejo mezclándose con las luces de Nueva York. «Siempre intentan hacerme quedar mal», murmuró. «Pero esta vez no lo lograrán». Mientras tanto, en la oficina de producción, el equipo de Tamron revisaba la grabación. En las pantallas, cada gesto, cada mirada, cada palabra quedaba registrada con claridad. Un editor comentó en voz baja: «Es oro televisivo, pero va a desatar una tormenta». Tamron se acercó, observando la escena en silencio. Cuando llegó al momento final, su frase: «No, Meghan, tú acabas de terminar la tuya». El cuarto se quedó mudo. Tamron exhaló lentamente. «Déjenlo así», dijo, sin cortes, sin suavizar. Esa misma noche, la conversación comenzó a circular en redes sociales. Un clip de 47 segundos se volvió viral en menos de una hora. El fragmento mostraba a Tamron diciéndole con voz firme: «Ser cuestionada no es persecución, es responsabilidad». Los comentarios se multiplicaron. Algunos elogiaban a Tamron por su compostura, otros defendían a Meghan, acusando al programa de humillarla deliberadamente. El hashtag #MeaTamronMeghan se volvió tendencia mundial antes de la medianoche. Los titulares se dividieron. Tamron Hall mantiene la calma ante el colapso de Meghan Markle en vivo. ¿Fue Tamron Hall demasiado dura? Internet debate sobre la entrevista del año. Meghan Markle abandona entrevista después de un enfrentamiento tenso con Tamron Hall. Mientras tanto, en su casa, Tamron se sentó sola frente a la televisión apagada. No necesitaba ver los titulares. Sabía lo que venía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un colega. «Todo el mundo habla de eso. Estás en cada canal. Lo manejaste como una reina». Tamron suspiró. Miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en silencio. «Ser reina nunca fue el objetivo», murmuró. «Solo ser justa». A la mañana siguiente, el país entero hablaba del enfrentamiento. En los noticieros, los paneles de comentaristas diseccionaban cada gesto, cada palabra, cada respiración. Algunos decían que Tamron Hall había sido implacable. Otros que Meghan Markle había mostrado su verdadero rostro. Los programas matutinos de entretenimiento repetían el video una y otra vez, con música dramática de fondo. «El momento en que todo se salió de control», decía una voz en off, mientras la cámara mostraba el instante en que Meghan se quitaba el micrófono con furia. En Twitter, Instagram y TikTok,
Los hashtags Team Tamron y Team Meghan competían por la supremacía. Influencers analizaban la entrevista cuadro por cuadro, como si fuera una película de Scorsese. Mientras tanto, en su apartamento de Nueva York, Tamron Hall observaba en silencio las noticias, con una taza de café entre las manos. Su productora Mónica la llamó temprano. ¿Estás viendo esto?, preguntó. Tamron sonrió con cansancio. Estoy tratando de no hacerlo. Mónica soltó una risa breve. Demasiado tarde. Todo el mundo lo está viendo. Incluso CNN está transmitiendo fragmentos. Tamron giró la mirada hacia la ventana. Sabía que esto iba a pasar, dijo. Sabía que si alguien la confrontaba con firmeza, la narrativa cambiaría. Mónica asintió al otro lado del teléfono. ¿Quieres salir a dar una declaración? Tamron lo pensó un momento. No todavía. Primero que la gente vea, que decidan por sí mismos. Luego hablaré. A kilómetros de distancia, en Los Ángeles, Meghan Markle también veía las noticias, pero su expresión era muy diferente. Su rostro estaba tenso, el ceño fruncido. Su equipo de comunicación había pasado la madrugada entera intentando controlar el daño. Ya publicamos el comunicado, dijo uno de sus asesores, leyendo desde su teléfono. La señora Markle lamenta que la entrevista haya tomado un tono inesperadamente hostil. Espera que las conversaciones mediáticas futuras puedan centrarse en la empatía y no en la confrontación. Meghan asintió, sin levantar la vista. ¿Y las reacciones? Divididas, respondió el asesor. Muchos te apoyan, pero Tamron está recibiendo elogios por su profesionalismo. Meghan apretó la mandíbula. Profesionalismo, repitió con sarcasmo. Claro, eso es lo que llaman ahora la humillación televisiva. Miró hacia el espejo del vestidor, donde su propio reflejo la observaba sin piedad. Quizás el problema no es cómo me ven, murmuró. Quizás el problema es que ya no saben quién soy. Su asistente, Clara, la observó en silencio. No había nada que decir. Esa tarde, Tamron Hall volvió a su programa. El estudio estaba más lleno de lo normal. Las cámaras se encendieron. El público aplaudió. Tamron sonrió, pero esta vez su expresión era más serena, más consciente del peso del momento. Antes de comenzar, dijo mirando directo a la cámara, quiero hablar brevemente sobre algo que todos han visto. El estudio se silenció. La entrevista de ayer con Meghan Markle generó muchas reacciones, algunas de apoyo, otras de crítica, y eso está bien, porque el periodismo no existe para complacer, existe para confrontar, para preguntar, para entender. Hizo una pausa. Yo respeto a cada persona que se sienta en esa silla, y también espero el mismo respeto de regreso. Mi trabajo no es proteger imágenes, es buscar la verdad, incluso cuando incomoda. El público aplaudió con fuerza. Tamron asintió ligeramente sin perder la calma. Y con eso, continuó, seguimos con el programa de hoy. Las redes explotaron nuevamente. Clips del discurso de Tamron se compartieron millones de veces. Los titulares se multiplicaron. Tamron Hall responde con clase tras polémica con Meghan Markle. El periodismo no existe para complacer. Tamron Hall da una lección en vivo. La elegancia bajo fuego. Tamron Hall demuestra cómo se maneja la presión. Incluso algunos críticos que habían defendido a Meghan reconocieron la fortaleza de las palabras de Tamron. El debate se transformó. Ya no era solo sobre quién tenía razón, sino sobre el poder del periodismo frente a la imagen pública. En un podcast, un analista lo resumió así. Lo que vimos no fue una pelea, fue un espejo. Meghan no perdió contra Tamron, perdió contra la realidad. Días después, la intensidad mediática comenzó a bajar. Tamron regresó a su rutina, con nuevos invitados, nuevos temas, pero algo había cambiado. La audiencia era mayor. El respeto, también. En Los Ángeles, Meghan se mantuvo fuera del ojo público por un tiempo. Sus apariciones se redujeron, y cada palabra suya era medida cuidadosamente. Pero en privado, se decía que aún no había olvidado aquel día. En el silencio de su estudio, Tamron Hall escribió en su cuaderno de notas una frase que luego usaría en su conferencia sobre periodismo. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita a alguien que no tenga miedo de decirla. Cerró el cuaderno, sonrió y se preparó para el siguiente programa. Porque al final, no se trataba de Meghan, ni de la televisión, ni siquiera del momento viral. Se trataba de algo más grande, la delgada línea entre la fama y la responsabilidad.